Recursos de un cinturón para yoga. Os recuerdo que esto no es una clase, es como si fuera un catálogo de diferentes maneras de poder utilizar el cinturón con asana en Hatha Yoga. Vamos a encontrar diferentes tipos de cinturón, o más bien de longitud, de tipos también, pero voy a hablar de la longitud. Normalmente 1,80 a mí se me queda un poco justo según para qué cosas. 2,20 me va bien, os digo para que tengáis referencia, y 2,40 sí que tengo alguno, no todos, porque igual hay personas que son más altas, o si queremos colocarlo como por la espalda y tal, a veces lo necesitamos, pero es verdad que cuando son muy largos a veces nos sobra por todos los sitios. Un recurso muy útil puede ser colocarlo de esta manera en la parte más alta de la espalda, que podemos colocar las manicas aquí, o incluso cruzarlos, para sentir al inspirar cómo abrimos costillas. Sería inspiro, sostengo un poquito ombligo adentro y despliego diafragma, y al exhalar tiro un poquito. Es muy ligero, pero me va a ayudar mucho a ampliar caja torácica y a movilizar costillas para la práctica de Raya Pranayama. Y cuando lo quiero unir, lo que voy a hacer va a ser pasar por las dos hebillas y después por encima de una y por debajo de la otra. De tal manera que se me quede muy sencillo de poder tirar para hacerlo más estrechito cuando necesite. Mirad esta maravillosa opción para sentir cómo activo trapecio medio, para como ese sostén de la cintura escapular. Lo mismo Varmanasana, en este momento tengo la espalda larga en su posición neutra, y por ejemplo para cuando hacemos esas subidas de rodillas o colocar desde ahí. Podríamos hacer lo mismo colocándolo también en los fémures. Para estrecharlo es sencillo, levanto un poquito y tiro. Un poquito más complejo, pero interesante. Para esa parte en la que hacemos, por ejemplo, Sarduli a una sola pierna, incluso lo podemos hacer dinámico y ayudarnos cuando pensamos en extender flexores de cadera, en alargar ahí. Podemos agarrar con mano del mismo lado y será más sencillo para el equilibrio con la mano del otro lado. Incluso para hacerla de una manera estática en quietud. Me gusta un montón también el cinturón como para sentir que empujo hacia afuera, conectando bien hombros hacia abajo, hacia atrás, escápulas entre ellas. Por ejemplo, en Ustrasana, desde aquí, colocando y abriendo desde ahí, aprovechando esa colocación. Vamos a sentir muchísima más estabilidad para nuestros hombros. Podríamos aprovechar ese mismo empuje como para hacer Urdhva Hastasana desde aquí, o incluso para hacer Uttanasana desde aquí, como esta posición más o menos de cactus, con hombros tranquilos, relajados y los codos semiflexionados. Aprovecho similar, más abiertico, para por ejemplo aprender a colocar aquí abajo y desde aquí aprender a abrir. En esas inclinaciones en Uttanasana también, o incluso Urdhva Hastasana y aprovechando la mirada hacia el cinturón. Mismo concepto, empujar hacia afuera, colocar los hombros y aprovechar incluso para llevar la mirada hacia arriba y volver al pecho con el cinturón. Aquí os recordad que también podríamos doblarlo. Lo mismo, empujo hacia afuera, conecto ahí y para hacer Utkatasana. Yo os lo enseño siempre aquí para tener más cuidado con los hombros, pero ahí podéis jugar. O incluso puedo colocar las manos de esta manera, buscando un poquito más de rotación externa también en los hombros. Incluso como hacíamos todos esos huevos, las cadenas desde aquí. Podemos combinar con las mismas ideas de cinturón, por ejemplo, Utthita Konasana, sostener hacia aquí, hacia afuera. Recordar que es como para que me ayude a colocarme. Recuerda esa posición, desde aquí para las inclinaciones, para las torsiones también, por ejemplo, o incluso combinarlo con lo que hemos hecho, desde aquí. Para sostenernos en Virabhadrasana 3, por ejemplo, desde aquí. Ayudándome de ese empuje y de esa colocación. También tenemos Virabhadrasana 2, por ejemplo, esa misma sensación de empujar hacia afuera, de conectar, incluso si queremos ir después a esta otra posición, a Parsvakonasana, o si queremos también ir a ese guerrero paciente o jugar desde aquí. Desde aquí algo muy típico que se puede utilizar para cuando vamos a Anatarayasana y no podemos, por ejemplo, agarrarnos de aquí bien el pie, podemos sostener y hacer desde ahí, también nos puede ayudar muchísimo a abrir y a colocar. Si lo que queremos es sentir esa estabilidad de esa tierra, por ejemplo en Virabhadrasana 2, tenemos esta opción, cinturón atado, colocado desde el pie
pues nos va a permitir bajar mucho más y sentir como ese empuje, esa separación entre los pies y esa colocación. Lo mismo podemos hacer en Anjaneyasana o Virabhadrasana 1. Llevamos siempre con el pie un poquito colocado ahí, talones levantados para proteger la rodilla y desde ahí. Misma idea, pero colocada en el pie de adelante para Trikonasana. Es verdad que esto resulta un poquito incómodo hasta realmente encontrar cuál es la largura que necesito. Trikonasana nos puede permitir también, por ejemplo, sensación de extender hacia afuera, de empujar hacia arriba del cinturón, de sostenerme internamente. Muy interesante también para estas colocaciones en las que queremos llevar hombros hacia atrás, rotación externa. Fijaos que las manicas van como hacia afuera y me permite hacer todo ese juego con los hombros y abrir desde ahí. Sobre todo para personas que no puedan acceder bien a Grandita Mudra o esa colocación de las manos por la parte de atrás. Esta combinación la puedo encontrar en Hatha Konasana, en Anjaneyasana, en Urdhva Hastasana, para ayudarme en Vrksasana a sostener, por ejemplo, desde aquí el pie. También en Parsvottanasana, en esa versión con extensión, por ejemplo. Colocado, por ejemplo, de esta manera o incluso más cómodo por la parte de los pies. Cuidado, las rodillitas también hacia afuera. Y desde aquí podemos parar. Y de aquí podemos, por ejemplo, en Prasarita Padottanasana, o incluso también podríamos sostenernos aquí para el Utthita Konasana. Esta misma posición para subir también a esta Adho Mukha, incluso en dinámico, me va a ayudar a sostener. Y lo mismo puedo colocar también en la parte de las piernas, tanto en tobillos como, por ejemplo, entre los pies. De esta manera vamos a sentir cómo se activan los abductores, toda la parte externa de las piernas. Sería interesante para esas personas con algo de rodillas o rodillas como hacia adentro. Para estas posiciones de Bhujangasana, Urdhva Mukha Svanasana, incluso Savasana, puede ser interesante colocar también entre los tobillos, entre las tibias. Esto es interesante para sentir ese sostén, pero recordar que si tengo molestia en la zona lumbar, es preferible que la persona separe un poquito las piernas porque igual no tiene mucha movilidad en caderas y va a estar forzando la zona lumbar. Para, por ejemplo, Ardha Dhanurasana. Con una sola pierna incluso puedo abrir desde aquí. Lo mismo, tengo cuidado, zona lumbar, sostengo bien, o incluso cabecita apoyada. En Parigasana, por ejemplo, esa sensación de empujar hacia afuera, siempre acordaros de no empujo hacia abajo, sobre todo en la rodilla, y tengo sensación de que quiero abrir, no quiero colapsar, quiero extender también. Me puede ayudar a sentir eso muchísimo. Incluso si lo hacemos de una manera en cadena abierta y dinámico, lo podemos sostener entre las manicas como os he hecho antes. Misma sensación de activación, de que no hundo, sino que quiero extender, abrir, activo, extensores de cadera, glúteos, empujo hacia arriba, Ustrasana. Esto seguro que lo habéis hecho. Cuando no llegamos a los pies o aunque lleguemos, queremos evitar esa flexión de la columna y mantener la postura más neutra. Y si queréis bien apoyados, para Dandasana, para Paschimottanasana, para Janu Sirsasana también. Acordaros y fijaros que ahora no se ve bien, que no lo coloco abajo, sino un poquito arriba, para que me permita hacer un poquito más esa flexión dorsal del tobillo. Incluso en Upavista Konasana, con dos cinturones, nos puede permitir a aquellas personas que no pueden colocarse porque no tienen suficiente flexibilidad y les cuesta mucho elevar y colocar la espalda elongada para acceder a abrir un poquito más ahí desde el pecho. Esta posición en Upavista requiere un poquito más de colocación por anudar los cinturones, pero nos puede permitir una sensación de mucha apertura y mucho sostén. Incluso podemos hacerlo solamente con una pierna y después con la otra. Tanto Upavista como Ardha Upavista nos puede permitir para hacer esas inclinaciones y esas aperturas. Cuidado esa rodilla que no esté en hiperextensión y abrir desde ahí todo el costado. O incluso si queremos hacer esa torsión y ayudarnos para acercarnos hacia la pierna. Fijaros la diferencia entre Janu Sirsasana, que no tenemos paralelas las piernas, sino las tenemos en abducción, abiertas.
cinturón por uno de los lados, la otra manita para atrás, tiraríamos hacia arriba e iríamos bajando intentando acercar una mano a la otra. Y de aquí nos permite abrir bien y colocarnos para esas personas que no llegamos a agarrarnos una mano con la otra. Matsyendrasana, por ejemplo, si nos gusta esa versión en la que metemos la manica pero no queremos achicarnos y frenar la columna, podemos utilizar el cinturón para acceder de una manera con la espalda bien larga y el pecho abierto a sentir ese sostén, ese empuje hacia afuera en esa torsión. Setu Bandha colocando entre los muslos, no ayudar a empujar hacia afuera. Cuidado que no tener los pies más separados y los muslos más cerca, las rodillas a misma distancia. Podemos colocar incluso justo por debajo de la rodilla en la tibia si tenemos esa tendencia. Esto va a ayudarnos a activar un poquito más esos rotadores externos de cadera también desde aquí. Para Yatara, misma sensación. Podemos colocar, incluso si la hacemos activa y tener esa sensación de sostenernos bien, de activar todo nuestro centro. Supta Dandasana, simplemente para conectar arriba y poder colocarnos, también nos puede ayudar. Supta Dandasana, como si fuera Dandasana, también para sostener mis piernas, por ejemplo, desde aquí. Supta Utthita Padangusthasana, es decir, en vez de estar en bipedestación estamos tumbados, que es lo que quiere decir Supta, y colocamos, aprovecho, como las almohadillas de los dedos, no busco la hiperextensión de rodillas, sino colocar bien alineada la rodilla, hombros tranquilos, y me permite focalizar más en el estiramiento y sostener desde aquí la pierna. Recuerdo que esto lo puedo hacer activo de diferentes maneras, así estaríamos enfocando más en estirar, en soltar, cadena posterior de la pierna. Por ejemplo, para hacer Ardha Aparasana, tirando del cinturón todo lo que yo necesite sostener ahí y poder relajar. ¿Y qué decir, por ejemplo, de colocar entre tobillos y empujar hacia afuera, tanto si queremos construir Matsyasana o como en Savasana, por ejemplo, para que sostenga, para poder relajar todavía más mis caderas y sentir ese sostén también externo. Y por último os voy a enseñar cómo poder colocar el cinturón como para hacer un corsé postural o para ayudarnos a colocar la postura más erguida. Colocaremos la parte más o menos de la mitad como lo más arriba que podamos. Y como si fueran dos cinturones que se van cada uno por su lado, se cruzan por detrás, ahí, y llegan hasta abajo. Importante en este momento tirar bien, porque si no vamos a construir la postura y vamos a seguir igual si nos sentimos que los hombros van hacia atrás. Podríamos jugar incluso en este mismo asana buscando la apertura ABD, con lo cual con la misma mano en los dos lados y abrir desde ahí, mantener, o incluso la ABD intentando no irme, o también podríamos hacerlo como si buscáramos esa torsión en Yatara, pero si no, incluso buscar un poquito de ADT, o sea, cierro de aducción, un poquito de rotación interna, va a permitir estirar muchísimo piramidal, es una posición un poquito difícil de encontrar, pero una vez que la hemos encontrado es maravillosa. Y la otra manera también, rotación externa y apertura, como si el pie quisiera ir hacia arriba un poquito, más que hacia la latera, nos puede permitir estirar muy bien diferentes partes de la cadera. En este caso, que el cinturón es muy largo, veis que a mí se me va a ir. Puedo aflojar aquí para tirar un poquito hacia el otro lado y colocarlo ahí, más o menos para que se me quede en el centro. Lo mismo, pasamos por las dos hebillas, por encima de una y por debajo de la otra. Y tiramos. Aquí es importante lo dicho, lo puedo construir aquí, pero la idea es que yo construya la postura. Esto tiene que ser como un pequeño recordatorio. Y me acuerdo precisamente que si lo llevo mucho tiempo, mi cuerpo se va a acostumbrar, no va a detectar ese nuevo estímulo y vamos a acabar igual. La idea sería utilizarlo poco rato, en alguna asana en concreto, o si queremos para hacer una meditación en movimiento o alguna cosa, que me dé ese recuerdo de, es verdad, tengo que colocarme aquí. Pero tienen que ser cosas como puntuales y en momentos concretos. Lo puedo integrar en asana, como Virabhadrasana 2, como Utthata Konasana, y me puede ayudar también a sentir esa posición. ¿Veis que el cinturón puede ser súper útil? No hemos ido a hablar en cada asana qué está pasando, pero sí entender, por lo menos de una manera general, que va a haber momentos en los que nos va a facilitar, cuando por ejemplo no llegamos con las manos, ¿no? En Gomukhasana, en Natarayasana con el pie, como si fuera una extensión de nuestro cuerpo, y en otros momentos nos va a ayudar como a estabilizar, a buscar ese sostén en el que puedo empujar. Es como una activación más
de fuerza isométrica en cierta musculatura. Normalmente en la parte más de abducción, de abrir, si es en piernas, si es en brazos, e incluso nos puede ayudar muchísimo a una buena colocación de lo que es la cintura escapular. Así que nos ayuda a encontrar como ese sostén que tenemos interno, esa musculatura más interna que queremos fortalecer y que nos sostiene a la postura. También nos ayuda en posturas como por ejemplo Dandasana o Paschimottanasana a no tener esa flexión. Imaginaros, ¿no? Cuando estamos aquí, si mi idea es que quiero llegar hasta los pies y hago mucha flexión lumbar, pero mi zona lumbar la quiero cuidar y que mantenga su curva natural, el poder tener esa extensión y colocar mucho mejor mi columna y no en flexión. Aquí algunos de los recursos, espero que os ayude y que os surjan muchas más ideas con las cositas que habéis ido viendo y que podréis combinarlas también con otros recursos.